Y bueno amigos, se vino la previa del Manchester City versus Real Madrid, en el que bueno, básicamente vamos a tener aquí en aproximadamente 24 horas el partido más importante en lo que va de temporada por muchísimas razones, ¿no? Y vamos a hacerlo de siempre. La previa ha salido a rueda de prensa Rodrigo Góez y también por supuesto el Mister Don Carleto Ancelotti, y eso es algo para que vamos a analizar en breve. Les voy a pedir lo de siempre, es que me acompañen hasta el final de este video para analizar un poco juntos absolutamente todo lo que puede suceder en este partidazo que se enfrenta Real Madrid-Manchester City, partido de ida en el Etihad Stadium el día de mañana, ¿no? Por supuesto vamos a arrancar como siempre, empezamos muchachos con la convocatoria, que la estoy aquí analizando ya para poder colocárselas aquí y vamos a poder revisarla en líneas generales. Aquí pues ya nos salta la convocatoria cracks y podemos ver, bueno, Courtois, Lunin, Sergio Mestre, Vallejo, Fran García, Ferland Mendy, Jacobo, Raúl Asensio y Lorenzo. Es increíble la defensa del Real Madrid. Creo que el único futbolista que me da garantías a día de hoy puede ser Raúl Asensio, seguramente en el centro de la saga. Y del lateral me está gustando bastante el trabajo que está haciendo Fran García, que parece que ha adelantado un poco a Ferland Mendy, ¿no? En el centro del campo, pues ahí aparece el Chema y aparecen pues los habituales que están allí. También se han llevado a Gonzalo, que ojo con Gonzalo, porque bueno, es el segundo futbolista que más goles ha metido en la temporada. Hay que añadir que bueno, es un contexto diferente por la categoría inferior en la que marcó todos estos goles, pero solo detrás de Mbappé es el futbolista que más goles ha marcado de estos que están aquí, ¿no? Para tenerlo muy en cuenta. Y bueno chicos, vamos a arrancar ya porque quiero analizar varias cosas. Ancelotti ha hablado de varias situaciones. Hay una preguntita ahí un poco extraña en la que, bueno, han hablado sobre todas las cosas de lo que pasa con Jesús Vallejo. Ha aprovechado para mandar allí un mensajito a Guardiola, le ha lavado un poco a Guardiola y parece que también lo que yo he entendido es que Rodrigo Góez le ha lanzado un pequeño dardito a su compañero Vinicius, aunque no estoy que entenderlo, ya lo vamos a hablar por supuesto, ¿no? Vamos a arrancar con lo de esto que le han preguntado por Jesús Vallejo, un futbolista que bueno, está totalmente en el olvido y Ancelotti ha querido salir del paso de manera rápida y eficaz. La plantilla, ¿qué pasa con Jesús Vallejo para que no pase por su cabeza? No pasa absolutamente nada con Jesús Vallejo, se está entrenando. Está bien, el problema es que se acaba su contrato y preferimos dar más posibilidad a los jóvenes. Bueno chicos, ahí está un poco lo que decía. Ancelotti no se ha atrevido, además no me parece que tampoco hubiera sido justo haber rajado de manera exagerada contra Vallejo. Está claro y evidente que este hombre, más allá de la fotico guapa esta que tiene contra un Manchester City, que todos recordamos, es un futbolista que la sensación que hay es que no está para jugar en el Real Madrid en líneas generales, ¿no? Y yo creo que eso es algo que Ancelotti lo tiene clarísimo y que ha tratado de patentar de manera correcta en líneas generales, ¿no? Y bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Y dice que están tratando de darle oportunidades un poco a los futbolistas jóvenes debido a que a Vallejo pues pronto se le va a acabar su contrato, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Rodrigo Góez en su primera intervención, al menos en la intervención que quiero yo colocar en primera instancia. Y aquí le han preguntado sobre unas ofertas que ha estado recibiendo durante bastante tiempo. ¿Gestionas cómo has vivido todas estas ofertas que ha habido en los últimos meses, coincidiendo también con tu mejor momento en el Madrid? Bueno, de verdad sobre ofertas yo no sé mucho, creo que eso es más con mi padre, que es mi agente, y el club si tiene algo yo no sé, de verdad, yo soy muy agradecido de que haya intereses de otros equipos en mí, pero estoy muy contento aquí, como siempre digo, quiero seguir muchos años aquí. Y bueno, el partido mañana es otro partido especial, como siempre. Yo siempre digo, jugar con esta camiseta en Champions es siempre especial y creo que mañana va a ser igual. Y bueno chicos, cabe destacar que este chico lo han sacado de rueda de prensa porque además de que se expresa bastante bien, es un chico bastante inteligente. Es un hombre que cada vez que puede sale a vacunar al Manchester City. Es increíble lo de Rodrigo con la Champions y sobre todo contra el Manchester City. En cuanto a las ofertas, pues bueno, yo honestamente me cuesta ver que el Madrid vaya a pensar en salir de un futbolista como Rodrigo, que es un futbolista que te rinde como media punta, como extremo izquierdo, extremo por derecha, por delantero. Lo colocas de lateral y probablemente te vaya a rendir, ¿no? Tal vez no tan brutal como seguramente le hemos visto en los últimos meses como extremo izquierdo, pero es un futbolista que te aporta muchísimas cosas, ¿no? Y que se quiere quedar en el Real Madrid, pues maravilloso. Yo creo que el Madrid no debería estar pensando en sacar absolutamente nadie, eso para tenerlo en cuenta. Y él agradece las noches mágicas que van a vivir en el Bernabéu, que ha vivido y que seguramente quiere vivir más. Y esta pregunta o esta respuesta también va muy relacionada con eso.
creo que hace 2, 3 días con Fede Valverde en el vestuario y estábamos mirando otra vez este partido contra el City del doblete y yo pregunté a él si un día volveríamos a vivir una emoción como esta. Sabemos que es muy difícil, ¿no? Lo que pasó ahí. Creo que sin duda es la noche más especial de mi carrera. No sé si va a volver a pasar otra cosa así, espero que sí, otras mejores, pero sí, sin duda fue la mejor noche de mi carrera. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía, brillante Rodrigo en ese aspecto y además creo que es un chico bastante preparado, como ya les decía, muy inteligente, que se expresa de manera correcta y que evidentemente le está dejando una de sus mejores actuaciones al Real Madrid. Es muy joven todavía, seguramente le quedan unas que otras. Y yo creo que de todos los futbolistas que están en esa nómina para el partido de mañana, el único que debería ser inamovible debería ser sin duda alguna Rodrigo Góez por cómo se desenvuelve en la Champions y sobre todo con el tema del Manchester City. Ahora sí vamos a empezar a escuchar a Carlo. En este caso le han preguntado por Guardiola y esto es lo que ha dicho. Sigue siendo un innovador del fútbol, entonces le tengo un montón de respeto a él porque sigo pensando que es uno de los mejores, si no el mejor, y todas las veces que nos enfrentamos es una pesadilla preparar los partidos porque tiene siempre ideas que te hacen pensar. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Ancelotti se ha librado un poco de la presión. Es algo muy de Guardiola lo que ha hecho este hombre. Lo que ha hecho Ancelotti en este momento ha sido muy de Guardiola, ¿no? Muy de Guardiola de no, el que tengo al frente es muy bueno, yo también soy bueno, pero el otro es mejor. Básicamente es lo que ha hecho Carlos y además que él entiende y yo entiendo y todos entendemos que Ancelotti es que la mayoría de estos partidos es que le cuesta un montón. Es increíble la cantidad, sobre todo esta temporada de partidos grandes que le ha quedado grande a Ancelotti, ¿no? Esperemos que para mañana no nos tenga una sorpresita, que vaya a salir Tchouaméni, Modric de central, una cosa así, que por favor coloque lo mejor que tenga. Yo entiendo que Ancelotti es el más interesado en mantener su puesto, ¿no? Y obviamente hacer malas actuaciones o encadenar malas actuaciones le conllevaría a posiblemente perder su puesto, pero es que es increíble la que nos monta a veces el italiano Carlo Ancelotti. Vamos a escuchar lo siguiente porque le han hecho una pregunta un poco extraña sobre el tema del Balón de Oro y si se arrepentían o si de alguna manera consideraban que habían hecho algo mal, es decir, al no asistir a la gala del Balón de Oro, si consideraban que había sido una decisión mal tomada. A nivel mundial, pero después de haber tenido tiempo para reflexionar, ¿piensas que fue una mala decisión tomar esta decisión? No creo que fuera una decisión mala, fue una decisión, no queríamos participar porque pensábamos que Vinicius fue el ganador del Balón de Oro. Y eso no quiere decir que no respetamos a Rodri, el que ganó el premio, porque es un jugador fantástico, pero nosotros pensamos, y yo también pensé, que Rodrigo mereció ganar el año anterior. Bueno, chicos, ahí está lo que les decía. Se reafirma y me parece de manera brillante con el hecho de no haber asistido al tema del Balón de Oro porque es una vergüenza la que intentaron montarle al Madrid en el tema del Balón de Oro, ¿no? Y que todos pensamos lo mismo, menos los antimadridistas y sobre todo los anti-Vinicius, que Rodri mereció el Balón de Oro pasado y no este que le dieron. Pero bueno, yo creo que esto es tema demasiado viejo, no entiendo a qué se debe esto, ni menos por el enfrentamiento que va a tener mañana con el City, pero ya esto ha pasado mucho tiempo, creo que lo tenemos todos asumido y además bastante superado también. En este caso le han preguntado por Vinicius y la cantidad de ausencias, la temporada, etcétera. Bueno, Vinicius creo que su temporada ha sido muy buena, teniendo en cuenta que ha tenido 2 lesiones que no le han permitido tener continuidad, pero creo que ha marcado 17 goles, ha dado mucha asistencia, ha sido determinante en muchos partidos. También se le ha faltado esta continuidad que las lesiones le han permitido de tener. Chicos, esto es muy importante, no tanto lo que Ancelotti salga a defender a Vinicius, porque creo que lo hace habitualmente y además de manera acertada, según mi opinión, sino como añade algo que seguramente a muchos se nos está escapando de las manos. Vinicius es un futbolista que bien sea por lo de las suspensiones o bien sea por lo de las lesiones, es un futbolista que esta temporada no está gozando de una continuidad idónea
para desarrollar el fútbol del llamado mejor futbolista del mundo. Con todo y eso, creo que de manera inteligente lo añade Carlo Ancelotti, la cantidad de goles y las situaciones que ha logrado producir para el equipo. Creo que eso es indiscutible. Y tanto para Ancelotti como para mí, lo de Vinicius es un momento complicado, sí, porque está teniendo varias cosas que le han impedido mantenerse, pero para mí es que tengo cero dudas con el rendimiento o el desempeño que nos puede ofrecer un futbolista como Vinicius, ¿no? Entonces, en ese caso, muy bien por Ancelotti que lo resalta, lo recalca. Para mí es maravilloso y fundamental que este tipo de cosas pues siempre se estén saliendo a la luz para poder entender más o menos cómo funciona por ahí la cosa, ¿no? Cerramos con esto de Rodrigo porque bueno, ya hay mucha gente diciendo que Rodrigo le ha tirado una puntica, por llamarlo de alguna manera, a Vinicius con la siguiente respuesta. ¿Creéis que si los 4 de arriba trabajáis como equipo, está más fácil que el equipo gane? Sí, sí, el míster habló con nosotros y bueno, hemos visto la importancia que tenemos en el equipo de ser una referencia para todos los otros. Entonces creo que los de atrás, si ven que nosotros de arriba estamos corriendo bien, estamos defendiendo, eso contagia el equipo, ¿sabe? Y el míster habló eso con nosotros y hemos entendido. Se puede ver que en la segunda parte fue mucho mejor que en la primera y en el derbi. Y creo que esa es la clave para el restante de temporada. Y bueno, ahí también salió en el diario Marca que Ancelotti en el entretiempo del derbi, como bien lo apunta Rodrigo aquí en esta situación, salió básicamente a decirles que o nos ponemos las pilas o es que me toca modificarlos absolutamente a todos, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad no me parece que sea una puya ni a Vinicius ni absolutamente a nadie. La gente es que le encanta crear situaciones porque sí, porque les da la gana ya, y básicamente eso. Ha añadido claramente que lo que requiere en este momento el equipo es un sacrificio grupal en el que, bueno, puedan desarrollar todos un sistema de defensa que probablemente sea lo que más está fallando al Madrid, porque lo que tiene el Madrid arriba es como para solventar cualquier partido y creo que es la clave que todos entendemos. Todos han pasado por situaciones complicadas en cuanto al nivel defensivo. Lo pasó Vinicius, lo pasó Mbappé. Probablemente Rodrigo, que creo que entre él y Bellingham me cuesta ver quién es el que más trabaja, pero ambos trabajan bastante, ¿no? Así que bueno, mañana después del partido vamos a estar aquí para hablarlo, para conversarlo. De momento voy a despedirme. Por supuesto, me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Y lo de siempre, vivimos por ti, vence por nosotros. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.